Bien chicos, entonces justamente nos habíamos quedado acá, ¿sí o no? En la famosa acidosis metabólica. Pero antes de eso, primero, antes de eso, un repaso, pues no, siempre es bueno un repasito. Entonces, a ver si recuerdan, a ver si recuerdan. A ver chicos, nuevamente, porque nuevamente acá vamos a aplicar a ver, pH de la sangre, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Vamos, participe. 7 punto qué? 35, ¿verdad? ¿Hasta dónde? 47.45. 7.45. 7.45. La presión de CO2, ¿cuánto era? ¿Qué hacía? De 35 a 45. ¿Verdad? De 35 a 45 lo bajaba. En este caso, entonces, el valor normal, ¿cuánto es? A ver. 40. Claro, ¿verdad? 40 era la semisuma. 40 por el 40. valor normal. Luego, en este caso, era el bicarbonato. ¿Cómo era bicarbonato? ¿Recuerda? 24. 24. Ahí está. B2 ato suena 4, 24. Rango entonces, profesor, 22 a 26. Entonces, el valor 22. normal, claro, ¿verdad? El valor normal entonces, profe, sería 24. Chévere. Y acá el pH de la sangre, el valor normal, ¿cuánto era? 7.4. 7.4, valor normal. ¿De acuerdo? Entonces, si tu paciente te llega, por ejemplo, mira, vamos a imaginar, nuevamente por acá. Vamos a practicar, profe, todo lo que hemos aprendido ayer. A ver, por ejemplo, mira, pH, por ejemplo, de 7.34, profe, ok, una presión de CO2, me llega mi paciente con 33 y me llega, además, me llega en este caso, profe, con un bicarbonato, por ejemplo, de 21. Ahí está. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería? A ver, vamos. pH entonces, ¿qué sería? ¿Cómo está el pH? ¿Está bajo o está alto? Celsius. Está bajo, ¿verdad? Ya. Bajo. Claro, luego la presión de CO2, ¿cómo está? Bajo. Bajo también. Y lo que es el bicarbonato por acá, también, ¿verdad? Bajo. Bajo. Por lo tanto, el paciente que tiene es una Sí. acidosis. ¿Qué acidosis? Mira, ahí están los valores, están iguales al pH. ¿Qué sería? ¿Respiratoria o, en el caso, metabólica? A ver, ¿qué es? Metabólica. Claro, es una acidosis metabólica. Metabólica. Por lo tanto, ¿compensado o descompensado? A ver, gánate bien. Chequea, analiza. Descompensado. Descompensado. Entonces, profe, ahí está, descompensado. Entonces, ¿qué tiene mi paciente, profe? Mi paciente presenta, profe, una acidosis metabólica descompensado. Descompensado. ¿De acuerdo? Así tal cual va a estar en tu claves, en tu examen parcial. ¿Ya? Nada más. Entonces, profe, chévere, acá. Luego, entonces, aparte de eso, nosotros habíamos hablado también sobre el famoso anion gap. Ahí está el anion gap. Entonces, ¿recuerdan que era el anion gap? Por acá, ¿quién estaba? Hay que recordar, siempre es bueno recordar por acá. Entonces, profe, por acá era el medio extracelular, por lo tanto, abundaba más todo lo que son los cationes. Y por acá, profe, todos los aniones. Profe, acá, en el medio extracelular, ¿recuerdan qué cation estaba acá y quién estaba en el intra? A ver, extra, ¿qué cation estaba en el extracelular? ¿El famoso? ¿El? El sodio. Sí, no, el sodio. En el medio intracelular, ¿quién estaba acá en el medio intracelular? ¿Recuerdan quién estaba? Y acá se dividen 3, ¿verdad? Se dividen 3 por acá. A ver, profe, por acá en este caso se dividen 3. 1, 2, 3. Entonces, por acá, ¿quién estaba por arriba? Por arriba estaba el famoso bicarbonato, ¿sí o no? Ahí está, bicarbonato. ¿Qué más, profe, estaba por acá? Por acá estaba en este caso, ¿qué? El anión gap. A ver, arriba estaba el anión gap. Arriba, profe, estaba el anión gap. Ahí está. Luego estaba acá el bicarbonato por este lado. Ok, ahí está. Y luego más abajito estaba en este caso el cloro. Y yo te dije, si no, la suma de todo, ¿a qué era igual? Al todo, pues no. En este caso sodio. Por lo tanto, te dije yo, el anión gap, ahí está, más mi bicarbonato. ¿De acuerdo? Más mi bicarbonato. Ahí está. ¿Qué más, profe? Acá es O3, CO3. Ahí está. Más mi bicarbonato. ¿Qué más, profe? Más, en este caso, mi cloro. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué va a ser igual? Al sodio. Por lo tanto,
Ahí está, vamos a despejar en este caso nuestro amiguito, ¿verdad? El anión GAP. Esto que era igual que al sodio menos todo lo que está dentro, ¿verdad? Todo lo que está acá. Sí, en este caso, profe, el bicarbonato, ¿de acuerdo? Más el cloro. Por lo tanto, esto viene a ser la formulita del anión GAP. Ahí está, con ese anión GAP nosotros vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Yo te dije, a ver, ¿recuerdan o no? El anión GAP, ¿en qué trastorno encontramos? Solamente en un trastorno. ¿Recuerdan cómo se llama el trastorno? ¿Dónde lo encontramos solamente anión GAP? ¿Cuál? En la acidosis. ¿Qué acidosis? Acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Ahí está, acidosis metabólica. Ahí le encontramos generalmente, ¿de acuerdo? El anión GAP, solamente en la acidosis metabólica. Ahora, de esto también te dije lo siguiente, de esto lo que tú tienes que saber son los valores normales. ¿Recuerdan los valores normales? ¿Desde cuánto hasta cuánto era? Era, y te dije, depende del equilibrio del cual tú leas. Claro, ¿verdad? 10 más menos 2. Ahí está. ¿Qué? Mili equivalente por litro. Siempre, ¿ok? Entonces, esos eran los valores normales. Esos eran los valores normales. ¿De acuerdo? A partir de acá, entonces, nosotros trabajamos. ¿De acuerdo? Entonces, en el problema, en el caso clínico, siempre te van lo siguiente. Entonces, si el problema te pide hallar, en este caso, el anión GAP, siempre te va a dar, en este caso, profesor, el sodio. Siempre no va a dar el sodio. Los valores siempre va a estar, chicos. O sea, jamás ustedes van a adivinar. Los problemas siempre le van a dar, con todo valor, por si acá. ¿Ya? Entonces, te van a hallar el valor de sodio. ¿De acuerdo? Te van a hallar, te van, digamos, a dar también, digamos, el valor de bicarbonato. ¿De acuerdo? Y aparte el cloro. Y te dicen el anión GAP. Hállame el anión GAP. A ver, dime si está elevado o no está elevado. Entonces, ya pues, 10 menos 2 sería 8. 10 más 2 sería 12. Por lo tanto, valores. Ahí está el rango. Entonces, profe, ¿de dónde va el rango? El rango normal va de 8 a 12. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si baja en este caso de 8, profe, el anión GAP, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Está disminuido. ¿De acuerdo? Mayores a 12, profesor, entonces, ¿qué pasa con mi anión GAP? Está elevado. Está elevado. Eso quiere decir, ¿ya? Eso quiere decir. Nada más. Entonces, no olviden, chicos, solamente acidosis metabólica encontramos el anión GAP. Solamente para ese tipo de clínica, nada más. ¿De acuerdo? En otros trastornos ustedes no van a encontrar ustedes el anión GAP. Ya solamente acidosis metabólica. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hasta acá, chévere. Muy bien. ¿De acuerdo? Ese era un repaso de todo lo que es trastornos. Muy bien, profe, bacán. Perfecto, entonces por acá, entonces nunca olvidar mi pH. Ahí está, perfecto. El valor normal también. Acá mi presión de CO2, lo mismo. Acá tenemos el rango, siendo valor normal, ya lo sabemos, ¿no? Que es 40. Por acá también, profe, mi bicarbonato. Mi rango 22 a 26, pero sin embargo el valor normal es 24. Acá está, entonces es 24. Entonces, perfecto. Mi anión GAP también necesito memorizarlo porque también lo vamos a aplicar. Ahí está, chévere, muy bien. Ahí está, perfecto. Luego, ¿qué más, profe? Luego eso, ¿en qué trastorno solamente encontramos? En la acidosis metabólica. Solamente ahí vamos a encontrar. ¿Ya? Nada más. Y valores normales también aprenderse que de 10 más menos 2. 10 más menos 2. Mini equivalente por litro. Nada más. Entonces, profe, chévere. Ya estamos entonces. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a hablar trastorno por trastorno. Chequea. Ahí está. El primer trastorno, profe, que vamos a hablar ahí viene a ser el famoso trastorno de ¿qué? De la acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Y justamente en la acidosis metabólica, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué crees lo que va a pasar? ¿Qué te dije? ¿Dónde encontrábamos solamente anión GAP? ¿Dónde? En la acidosis metabólica. O sea, acá vamos a trabajar generalmente con anión GAP. ¿De acuerdo? Entonces, pero antes de eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos por acá. Por acá, profe, entonces vamos a hablar sobre el famoso anión GAP. ¿De acuerdo? Solamente en la acidosis metabólica. Ahí está. Entonces, profe, bacán. El famoso anión GAP. Chévere. Antes de eso, entonces, acidosis metabólica. Ahora, chicos, recordar. ¿Cómo está su pH? ¿Cómo está su presión de CO2? ¿Ok? ¿Y cómo está en ese caso su bicarbonato? Ahí está. A ver, vamos. pH, ¿cómo está? ¿Alto o bajo? Bajo. Bajo. ¿Presión de CO2? Bajo. Bajo. ¿Bicarbonato? Bajo, ¿verdad? Bajo. Entonces no olvidar. Esto, claro, bajo, ¿verdad? Ahí está. Eso es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? En acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Entonces, profe, bacán, chévere. Ahora sí, sigamos por acá.
Eso es lo básico que ustedes deben saber, ¿ya? Eso es lo básico que ustedes deben saber, ¿ya? Entonces ya saben en este caso cómo determinar, pues, ¿no? Ahí está fácil. Luego, profe, chévere. Entonces hablemos sobre la acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta acidosis metabólica, doctores, ¿qué es lo que va a pasar? Esta es la que termina matando al paciente, ¿de acuerdo? Esta acidosis es tan poderosa que termina matando al paciente, ¿ya? Eso que está, profe, esto que está por acá mata al paciente. Es el único trastorno que va a matar al paciente, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver por qué va a matar. Entonces, acidosis metabólica no me conviene tener a mi paciente. Si tu paciente tiene esto, ten mucho cuidado, debes corregirlo, ese trastorno, ¿de acuerdo? Si no lo corriges a tiempo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber problemas en el paciente y puede que fallezca, puede que muera el paciente. Ya, entonces, ahí está, mata al paciente la acidosis metabólica. Profe, entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que pasa? Como te digo, acá nosotros debemos de corregirlo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si no se corrige? Vamos por acá, no. ¿Qué pasa si no se corrige ese trastorno que presenta el paciente? Si no se corrige. Entonces, si no se corrige, caballero, al paciente, ¿a dónde tenemos que enviarlo? Tenemos que enviarlo a diálisis, ¿de acuerdo? A diálisis. ¿Para qué? Para corregir pues ese trastorno, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, si no se corrige, entonces, caballero, ¿a dónde se le envía? A diálisis. A diálisis, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Luego, ¿qué más? Aparte de esa acidosis metabólica, ¿ok? Entonces, como te digo, es la única que se calcula solamente la anión GAP, ¿ya? Entonces, vamos a poner por acá, única. Es la única en este caso, chicos, que calcula, ¿de acuerdo? Ahí está, es la única que calcula, ¿de acuerdo? ¿Con qué? Con el anión GAP, ahí está, con el famoso anión GAP, ahí está, es la única. Ahora sí, entonces, perfecto. Como te decía, ¿qué pasaría, por ejemplo, si te dicen lo siguiente? Mira, te dan, por ejemplo, los valores, todo acá, así como acá, te dan el pH, te dan la presión de CO2, te dan el bicarbonato, ¿de acuerdo? Y te dice en este caso, a ver, por ejemplo, vamos a imaginar una, digamos, a ver, una acidosis, por ejemplo, respiratoria. Ya, mira, tienes una acidosis respiratoria. Tienes en este caso una alcalosis, por ejemplo, mira, tienes, por ejemplo, una alcalosis respiratoria por acá. Tienes además una alcalosis, pero metabólica. Ya, mira, algunos profesores son salvajes, ¿ah? Te pueden matar a ti al momento que te preguntan. Por ejemplo, entonces tú has calculado en este caso que tu paciente presenta, por ejemplo, cualquiera de los tres, ¿ya? Entonces tú estás re bacán, ya sabes cómo determinar, y ahí es que tu paciente, profe, presenta una acidosis respiratoria. Mira, entonces tu paciente ya está bacán, tiene acidosis respiratoria. Ahora, ¿qué pasaría si tu profesor, tu doctor te dice lo siguiente? Muy bien, acidosis respiratoria, perfecto. Dime, ¿cómo es el anión GAP? ¿Está elevado o está bajo? Pregunta, chicos, ¿ustedes contestarían esa pregunta? Mira, estamos hablando de una acidosis respiratoria y te pide allá el anión GAP. ¿Ya? Y justamente los valores el profesor te da, y encima para matarte más te da los valores, ¿ya? Te va a dar el valor, digamos, de bicarbonato. Mira, te va a dar valor de sodio. ¿Recuerdas o no? La formulita. El sodio menos, en este caso, el bicarbonato. Ya, más el cloro. Y para matarte más, tu profesor te da los valores de sodio. Te da los valores de bicarbonato y te da valores de cloro. Tú has hallado que tu paciente presenta una acidosis respiratoria. Y te dice, hállame el anión GAP, por favor. Y tú todo emocionado calculas, perfecto, pero se llama la voz de perfecto. Entonces calculo de que en este caso mi anión GAP, profe, es de 20, por lo tanto, profe, está elevado. Entonces, ¿qué crees que te va a decir tu doctor? Ah, muy bien, jalado, 0, jalado, jálase práctico. Entonces, pero ¿por qué me va a jalar? O sea, si he calculado, o sea, tiene acidosis respiratoria y además está el anión GAP elevado. Jalado, doble todavía jalado. ¿Por qué? Porque tú no puedes calcular la anión GAP en acidosis respiratoria. Porque ¿qué te dije? ¿Dónde solamente encontramos, digamos, acidosis? ¿Dónde encontramos ustedes? ¿Dónde solamente ustedes van a calcular anión GAP? ¿Qué les dije? ¿Dónde? El único. Acidosis metabólica, chicos. Acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Si tu paciente presenta cualquiera de esas alteraciones que estaba mencionando por acá, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria o la alcalosis metabólica, ustedes no van a encontrar anión GAP, jamás. No tienen por qué hallar ustedes. ¿De acuerdo? Entonces te dice, hállame el anión GAP, profesor, aguanta ahí. Anión GAP no existe en esos trastornos metabólicos. Solamente anión GAP aplico siempre y cuando mi paciente presenta acidosis metabólica. ¿Y cómo se la friegas? ¿De acuerdo? ¿Cómo se la friegas? Solamente encontramos, profesor, acidosis metabólica. No en otro, digamos, trastorno. Solamente acidosis metabólica.
¿de acuerdo? Entonces, así ten cuidado, porque digamos, yo por ejemplo, cuando llevaba, digamos, ¿qué? 2 años de fisiología, ¿de acuerdo? Uno de mis compañeros, todo emocionado también, ¿no? Y justamente tocó profesor más, digamos, especial. Bien jodido, profesor. ¿Ya? Encima, ese profesor te preguntaba por qué, ya bacán, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y justamente el pata, ¿de acuerdo? Le tocó la pregunta de esto, de hallar en este caso el haga en el paciente, ¿de acuerdo? Allá entonces, bacán, todo chévere, profe, presenta una acidosis respiratoria. ¿Ya? Y el profe le dijo, muy bien, hijito, chévere, acidosis respiratoria. Dime, ¿cómo está su GAP? Profe. Y encima los valores le daba, desgraciado, le daba los valores y decía, ya, profesor, está abajo. Muy bien, muy bien. Y esta era la pregunta que decidía si aprobabas o no el curso. ¿De acuerdo? ¿Y qué crees que pasó? Muy bien, claro, claro. Está jalado. Y jaló laboratorio. Imagínate. Lo mató, profesor. ¿Ya? Entonces, se olvidó ese pequeño detalle. Se olvidó ese pequeño detalle. El pata sabía calcular todo bacán. Cuando era acidosis, cuando era una alcalosis, chévere. Sabía calcular su unión gap, bacán. Pero falló en ese pequeño detalle. ¿De acuerdo? Le dijo bajo. No seas malo, pues. Solamente anión GAP se trabaja en acidosis metabólica, no hay otro trastorno, solamente acidosis metabólica nada más. ¿Ya? Por eso, chicos, deben tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Deben tener mucho cuidado. Entonces, memoria, por favor, pónganle su cuarto ahí. Anión GAP, pongan grandote y geografía, acidosis metabólica, no cualquier otro trastorno que te van a dar. No, solamente acidosis metabólica, ¿ok? Nada más. Entonces, avisado, mira, avisado. Ya, porque no te mate más adelante. Ha avisado. Entonces, nada más. Acidosis metabólica, solamente, profesor, anión GAP. En estos trastornos que estamos viendo por acá, profe, no encontramos, en este caso, anión GAP. ¿De acuerdo? Nada que ver. Ahora, profe, una pregunta. Aparte de eso, entonces, si en este caso hablamos de una acidosis metabólica, eso quiere decir entonces de que no está en esos trastornos. No está. Pero puede estar unida a otros trastornos. Eso sí. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Ahorita vamos a ver la teoría, por qué, digamos, en qué caso especial sí se puede mezclar con otros trastornos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un paciente puede tener acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Pero esa acidosis metabólica puede estar unida a otro trastorno que también tiene presente. Y eso va a depender de la clínica, de cómo el caso clínico a ti te va a mencionar. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, hasta acá solamente eso quiero que sepas. Solamente acidosis metabólica se calcula anión GAP. En otro trastorno no. Nada más. ¿De acuerdo? Ahora sí, profe, comenzamos por acá. Ese anión GAP, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, cuando hablamos sobre anión GAP, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabes cómo calcularlo, ¿verdad? Ya sabes los valores normales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver entonces qué es lo que pasa por acá. Chequea. Anión GAP. Ese anión GAP, doctor, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Tengo que ver lo siguiente. Si mi anión GAP está elevado, ¿de acuerdo? Mira por acá. Profe, ¿qué pasa en este caso si mi anión GAP está elevado? ¿Indica problemas? ¿Indica problemita, profesor? Claro que sí. Mira por acá. Vamos por acá. ¿Qué pasaría, profe, si está elevado? ¿Y qué pasaría si mi anión GAP está normal? Vamos por acá. ¿Qué pasaría, profe, si mi anión GAP está normal? Ahí está, chévere. Entonces, ahí están los dos casos. Mira, los dos casos nada más. ¿De acuerdo? Para los tipos de casos ustedes van a encontrar cuando está elevado o cuando está normal. ¿De acuerdo? Nada más. Entonces, profesor, ¿qué es lo que pasa entonces? Por acá? Chequea. Si está elevado tu anión GAP, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son las causas en las cuales, digamos, el anión GAP, digamos, se eleva? Entonces, va a depender, profe, Acá son dos vías entonces. Hablamos de una vía endógena, por este lado. Ok, hablamos de una vía endógena, va a depender, mira, de dos vías. Una vía endógena por este lado. Y la otra, en este caso, puede ser exógeno. Mira, puede ser exógeno también. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, endógeno por un lado, profe, y exógeno por otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, profe, cuando hablamos acá sobre endógeno. ¿A qué se debe, profesor? Por ejemplo, una cetoacidosis. Ahí está. Una cetoacidosis eleva el anión GAP. ¿De acuerdo? Eleva el anión GAP. Pero, ¿qué, profe, cetoacidosis? ¿Qué es cetoacidosis? Una cetoacidosis va a depender. Tenemos, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, por ejemplo. Ahí está, mira. Una cetoacidosis, por ejemplo, diabética. ¿De acuerdo? ¿Qué más, profe? Una cetoacidosis alcohólica. ¿De acuerdo? Aquellos pacientes que les encanta consumir alcohol también van a elevar el anión GAP. ¿De acuerdo? Elevan también. Profe, y aquellos pacientes que están también en ayuno, aquellos que ayunan también eleva el anión GAP. ¿De acuerdo? Ahí está. Cetoacidosis diabética, alcohol
y ayuno. Pero ¿cuál es el más frecuente, profesor? Pregunta de examen. El más frecuente, chicos, para que se eleve a Neon Gap siempre es la cetoacidosis diabética. Siempre, el más frecuente. Ya, no olvidar, mira, cetoacidosis diabética vía endógena cuando está elevado tu Neon Gap. ¿De acuerdo? Nada más. Ahí está, cetoacidosis diabética. Chévere. Profe, y aparte de eso, ¿qué otra, digamos, alteración eleva también en este caso mi Neon Gap? Ya, mira, otra alteración que también va a elevar, ¿de acuerdo? ¿Cuál viene a ser? Viene a ser la famosa acidosis. Acidosis. ¿Qué acidosis, profe? Acidosis láctica. ¿De acuerdo? Entonces, en la cetoacidosis diabética por un lado, profe, y por este lado, la acidosis láctica también eleva lo que es el Neon Gap. ¿De acuerdo? Entonces, en esos dos eventos que estamos viendo por ahí, chicos, va a elevar el Neon Gap. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, entonces, perfecto, perfecto. Esa sería vía endógena. Profe, si hablamos de vía exógena, ¿qué es lo que va a pasar entonces cuando hablamos sobre la vía exógena? ¿A qué se debe? Al consumo de fármacos. Cuando ustedes consumen fármacos, pastillitas, ¿de acuerdo? Recuerda, toda pastilla que ustedes consumen en exceso, obviamente te va a producir problemas, ¿sí o no? Te va a producir problemas. En este caso, profe, ¿qué pastillas en este caso al consumir en exceso me va a producir, en este caso, esa vía exógena? Recuerda, exógena, todo lo que está afuera. Todo lo que está afuera, digamos, ustedes tienen que consumir. ¿De acuerdo? A eso se refiere. De acuerdo a la entrada de cualquier, digamos, fármaco o alimento a su organismo. ¿Ya? Eso significa exógeno. Ya, y endógeno tiene que ver en este caso con lo hormonal. ¿Ya? Con todo eso. Entonces, acá, exógeno, entonces, profesor, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, consumo de fármacos como, por ejemplo, la aspirina. Mira, por ejemplo, dentro del grupo vamos a hablar sobre los famosos los salicilatos. Ya, mira, los salicilatos. Entonces, profe, esos famosos salicilatos, entonces, como por ejemplo la aspirina, como por ejemplo el consumo excesivo de aspirina, ¿de acuerdo? Eso es lo que te va a producir generalmente. ¿Ya? También se va a elevar tu Neon Gap. Entonces, no olvidar, mira, consumo de fármacos como los grupos de los salicilatos. Dentro de ellos está la aspirina. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, aquí quería entrar a detalle. Te dije que estamos hablando ahorita de la acidosis metabólica, ¿verdad? Ya está grabado en tu mente. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa, doctores, cuando ustedes consumen? Mira, consumen fármacos en el cual, digamos, al consumir en exceso te va a generar problemitas. Justamente esta aspirina, cuando ustedes consumen en exceso, o en este caso, o cualquier grupo de los salicilatos, como está por acá, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que te va a producir a ti? Ya, tiene que producirte algo malo, ¿verdad? Obvio que sí. ¿Qué es lo que te va a producir? Esto es lo que hace lo siguiente. Mira, ¿a quién ataca generalmente? ¿A quién ataca? ¿Dónde generalmente actúa? ¿O cuál es en este caso el sistema que se va a comprometer más cuando ustedes consumen exceso de fármacos, como por ejemplo la aspirina? ¿De acuerdo? Entonces, chicos, eso es lo que va a hacer lo siguiente. Estimula. ¿Qué estimula, profesor? Estimula los centros de la respiración. Ahí está, mira. Estimula los centros de la respiración. Eso es lo que te va a producir, ¿ok? Estimula los centros de la respiración. Nada más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a nivel de la respiración, tú vas a tener problemas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar, profesor, con la respiración? ¿Qué es lo que te va a pasar en este caso acá? Lo que te va a pasar es lo siguiente. Te va a faltar el aire. Por lo tanto, ¿quién va a incrementar? Tu CO2. Entonces, ahora, mira, estamos en acidosis metabólica, pero ahora se ha creado otro problema a nivel de la respiración. Mira, se ha creado otro problemita más debido a que tú has originado a consumir en este caso fármacos en exceso. ¿De acuerdo? Va a estimular los centros de respiración. ¿Qué quiere decir? Que a este nivel va a estar afectado. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar entonces, profesor? ¿Qué es lo que va a pasar? Acá te produce un nuevo trastorno. Cuando ustedes consumen fármaco en exceso, te produce otro nuevo trastorno. Entonces, profesor, ¿qué trastorno va a producir acá? La famosa alcalosis. Mira, alcalosis, ¿qué, profesor? Alcalosis respiratoria. Ahí está, alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? Eso es lo que, mira, tú vas a originar cuando consumes fármaco en exceso. ¿De acuerdo? Pero esto asociado, más, ¿de acuerdo? Alcalosis respiratoria, profe, más ¿qué? Ya, pues, ¿de qué estamos hablando ahorita? De acidosis metabólica, por lo tanto, más, profe, acidosis metabólica. Ahí está, mira, acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces ahí, mira, ¿cómo podemos ver? Entonces hay dos trastornos en los cuales, digamos, en tu clave también puede estar. ¿De acuerdo? Si te dice a ti, por ejemplo, te dice a ti, acá, te dan en este caso valores de lo que es en este caso pH, presión de CO2 y el bicarbonato. Tú calculas que es una acidosis metabólica.
Perfecto. Te pide allá el anión GAP. Perfecto, ya sabes, está elevado, profesor. Y además, en tu mismo ejemplo, te dice lo siguiente, que en este caso tu paciente ha consumido fármacos como los salicilatos. Los ejemplos clásicos que hay de todo examen es los salicilatos. ¿Ok? Entonces tú asumes de que allá bacán. Salicilato, estamos hablando de qué? De la aspirina. Aspirina. Entonces, por lo tanto, esa aspirina, profesor, mis salicilatos va a estimular mi centro de la respiración. Por lo tanto, ahí me va a originar otro trastorno. Entonces, ¿de qué estamos hablando, profe? De una alcalosis respiratoria. Pero sin embargo, mi anión GAP, yo he calculado, profe, que está elevado. Sin embargo, con los valores de pH, presión de CO2, bicarbonato, he calculado que tiene una acidosis metabólica. Por lo tanto, profe, mi paciente presenta dos trastornos. Alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. ¿De acuerdo, chicos? Nada más. Eso es lo que va a ocurrir. Así es lo que ustedes van a interpretar. Ya va a depender del caso clínico que ustedes van a leer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, así es, ustedes van a interpretar. Alcalosis respiratoria, profe, más acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Nada más. Nada más. Acidosis metabólica. Perfecto. Chévere. Muy bien. Entonces ya está ahí. Ya hemos hablado. Perfecto entonces. ¿De acuerdo? Ahora, profe, bacán. Ahora, ¿qué pasaría en este caso cuando mi anión GAP está elevado? Está elevado. Mira, cuando está elevado, chicos, esto nosotros vamos a trabajar especialmente con tu cloro. ¿Ya? Con el cloro. Entonces el cloro acá tenemos que trabajar. Y acá el cloro debe estar elevado. Generalmente, elevado. Por lo tanto, si está elevado, a esto lo conocemos, van a agregar ustedes una palabrita que sería hiperclorémico. Hiperclorémico. Ahí está. Mi paciente hiperclorémico. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa cuando se eleva en este caso los niveles de cloro. ¿De acuerdo? Hiper significa elevación. ¿Sí o no? Entonces, profe, si mi anión GAP, en este caso yo calculo y veo que está normal, entonces, profe, hay que seguir interpretando. ¿A qué se debe? Si está normal, entonces algo debe ocurrir, pues, ¿no? Algo está alterado. Entonces, mira, si está normal, tú vas a analizar acá dos cosas. ¿De acuerdo? Dos cosas. Uno, profe, es ver en este caso los valores de bicarbonato. ¿Cómo están mis valores de bicarbonato? Entonces, profe, si mis valores de bicarbonato está bajo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, eso es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Si está normal el cloro, perdón, mi anión GAP está, digamos, normal, mi cloro está elevado, mi bicarbonato está bajo, y por este lado, en este caso, vamos a trabajar también con el cloro, ¿ok? Cloro elevado. Entonces, eso es lo que va a pasar, doctores. Mira, eso es lo que va a pasar. Cuando tu anión GAP está normal, entonces, ¿qué quiere decir? De que tu bicarbonato está elevado, perdón, está bajo, ¿verdad? Está bajo, y es obvio, tiene que estar bajo, pues, ¿de qué estamos hablando? Acidosis metabólica, mira por acá, acidosis metabólica, mira por arriba. Ahí está. De todas maneras tiene que estar bajo tu bicarbonato. Por ahora estamos hablando de acidosis metabólica, ¿ok? Entonces, profe, mi bicarbonato siempre debe estar bajo. Entonces yo dependo, entonces al final, profe, ¿de quién? Del cloro. El cloro que tienes que ver nada más. Cuando está normal, chequea el cloro nada más. Se sobreentiende que el bicarbonato está bajo. Por la teoría, ¿sabes? Pero no, se sobreentiende que está bajo el bicarbonato. Entonces, chama solamente, profe, es ver el cloro nada más. Tengo que ver el cloro que esté obviamente elevado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de los dos, ¿cuál es el más frecuente? Es el bicarbonato, chicos. Como siempre, es el bicarbonato. Entonces, cuando está normal, mi anión GAP, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, profesor, entonces, siempre los valores de bicarbonato está bajo. Profe, ¿y valores de bicarbonatos bajo indica problemas? Claro que sí, porque esto, ¿qué te puede originar en el paciente? Esto, lo que te puede originar en el paciente, doctores, pregunta de examen, ojo, pregunta de examen, son las famosas diarreas. Ahí está, mira. Las diarreas. Chévere. Perfecto. Nada más. Esa es la palabra clave, doctores. Diarreas. ¿Ya por qué les digo la palabra clave? Las diarreas. ¿Por qué? Porque en el caso clínico, te da un señor caso clínico, no te dan los valores de pH, ni la presión de CO2, ni bicarbonato, no te dan eso. ¿Ya? Pero te dice que el paciente tiene diarreas constantemente. Mira, y además por ahí puede que te mencione el bicarbonato, pero no te van a decir. Pero te mencionan la palabra diarreas. De arranque, oye, las únicas que producen diarreas, ¿quiénes son? Acidosis metabólica. ¿Y tu respuesta qué va a ser? Acidosis metabólica. Así nomás, de arranque, rápido nomás. Acidosis metabólica. Y aparte, profe, de las diarreas, ¿ok? ¿Cuál más? Son los famosos drenajes externos. ¿De acuerdo? Mira acá. Drenajes externos. Como por ejemplo pacientes que presenten, en este caso, mira acá, pacientes con un procedimiento. Ya al paciente le vamos a realizar una colostomía. Entonces, pacientes con colostomía. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces no olvides. De los dos, obviamente más frecuente, como te digo, es las diarreas. Pero también te lo escribo, por si acá,
los de, digamos, el drenaje externo. Nada por acá, profe. Diarreas. Palabra clave, diarreas. Nada más. Acidosis metabólica de arranque. Vas a marcar diarreas. ¿De acuerdo? Nada más. Diarreas, palabra clave. Entonces, mirad, por pepas. Entonces, profe, bacán, chévere. Ya se entendió entonces. Entonces, vamos por acá nuevamente. Vamos por acá nuevamente. Entonces, no olvidar, chicos, ya, no olvidar. Anion gap. Entonces, profe, dos cosas nada más. O está elevado o está normal. ¿De acuerdo? Está elevado o está normal. Profe, una pregunta. ¿Por qué el anion gap no puede estar bajo? El problema puede que te dé normal, tu alcohol está abajo, pero ¿a qué se debe generalmente? Vamos por acá. No lo pongo acá. ¿Por qué no lo he puesto acá? Porque no es tan importante y no te pregunta. ¿De acuerdo? Pero por si acaso te lo pongo por acá. A ver, profe, por acá. A ver, un pequeño cachito por acá. Ahí está. Entonces, profe, ¿qué pasa en este caso cuando mi anion gap está abajo? Ya mira, vamos por acá, abajo. Entonces, profe, si está abajo, mi anion gap, entonces, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Mira, ¿qué es lo que va a pasar cuando mi anion gap en este caso está abajo? Ya, chequea. Entonces lo que puede causar, chicos, es lo siguiente. Uno, y el más principal, es que tu principal proteína de tu cuerpo, ya sabemos quién es, ¿ok? Está abajo. Está abajo. ¿Cómo así, profe? Entonces quiere decir, ¿qué proteína estamos hablando? La albúmina, ¿verdad? La albúmina. Entonces, cuando mi niveles de albúmina, profesor, está bajo, está muy, pero muy bajo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí está. ¿De qué estamos hablando? De que mi anion gap pues también está bajo, pues no. Entonces, cuando el anion gap está bajo, cuando los niveles de producción de albúmina también están bajos. ¿De acuerdo? También están bajos. Perfecto. Y esto generalmente, profe, ¿a qué lo asociamos generalmente? ¿A qué lo asociamos generalmente? Esto lo asociamos generalmente, por ejemplo, a enfermedades renales. ¿De acuerdo? Mira, enfermedades renales por este lado. ¿Qué más, profesor? Problemas a nivel de tu corazoncito. ¿De acuerdo? Y además, cánceres. ¿De acuerdo? Entonces, bajo niveles de anion gap te produce eso. Niveles bajos de albúmina, tu proteína va a estar demasiado bajo. ¿Ya que se debe? A enfermedades renales, problemas del corazón y a cánceres. ¿De acuerdo? Ya, como te digo, no es tan importante eso, pero por si acá te lo pongo ahí, por si acá. ¿De acuerdo? Lo más importante acá, chicos, es cuando está elevado y está normal. Entonces, ¿de acuerdo? Cuando está tu anion gap elevado, preocúpate. Preocúpate, Preocúpate, porque eso, como te digo, es la que mata al paciente. Mira, una cetoacidosis diabética mata al paciente. Una acidosis láctica mata al paciente. Cuando se regula tu centro de respiración, te produce una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Alcalosis respiratoria. Y en alcalosis respiratoria, en este caso, cuando te da esto, vas a comenzar a vomitar, comienzan las diarreas. ¿De acuerdo? Entonces tú sabes que diarrea, vómito, tú sabes que pierdes cantidad de líquido. Una diarrea pierde cantidad de líquido. Entonces diarreas, te deshidratas. ¿Qué tiene que hacerte? Obviamente tiene que rehidratarte, ponerte en este caso cloruro de sodio, ¿verdad? El suero para que te hidrates nuevamente. Entonces, si el paciente no lo rehidrata, no la tiene, no llega a tiempo, el paciente, ¿qué va a pasar? Obviamente va a morir, ¿de acuerdo? Va a morir. Aparte de eso, ¿por qué? Porque aparte de eso, mira, aparte de eso, también te puede regular acá, también te puede estimular, ¿qué? El centro de respiración, pero eso siempre y cuando tú, en este caso, consumas fármacos, ¿de acuerdo? Consumas fármacos. Entonces, eso es lo que te puede originar. Por eso, digamos, esta acidosis metabólica es la que te llega a matar al paciente. ¿De acuerdo? Te llega a matar al paciente. Entonces, chicos, perfecto. Hasta acá, entonces, genial. Creo que se me entendió esta parte. Ya, entonces, hasta ahí, entonces, muy bien. Eso sería en este caso, chicos, la famosa acidosis metabólica. Ya, acidosis metabólica. Siga, profe. Nos vamos por acá. A ver, chequea. Ahora, la siguiente, profe. La famosa alcalosis metabólica. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Vamos a repasar. Profe, ¿cómo está mi pH? ¿Cómo está la presión de CO2? ¿Y cómo está en este caso, profe, mi bicarbonato? Ahí está. A ver, chicos, participe. pH, ¿cómo está? Aumentado. Aumentado, ¿verdad? Aumentado. ¿La presión de CO2? Aumentado. Aumentado. ¿Bicarbonato? Aumentado. También aumentado. Perfecto. Entonces, como te digo, hasta ahí, perfecto. Eso viene a ser lo básico, ¿verdad? Lo básico. Ahora sí, profe, vamos con los datos. Entonces, cada alcalosis, cada trastorno que estamos viendo, hay un montón de datos, pero no todo se explica obviamente, sino lo que más se pregunta y lo más importante que deben saber. ¿Ya? A ver, profe, cuando hablamos sobre una alcalosis metabólica, ¿qué es lo que tú vas a pesar de arranque? Si tu paciente te viene con esos datos, tú calculas que tu paciente, profe, es una alcalosis metabólica, presenta una alcalosis metabólica
en tu cabecita qué es lo que debes de pensar, qué es lo que tiene el paciente cuando tú al realizar el AGA, tú en este caso digamos hay esos valores, ¿de acuerdo? Entonces profe, si presenta el paciente una alcalosis metabólica, entonces ¿qué es lo que puede tener? Lo que puede tener es una insuficiencia. Una insuficiencia, profe. ¿Qué insuficiencia? Una insuficiencia renal. Hay problemitas, profe, a nivel de su riñoncito. ¿De acuerdo? Hay problemitas. No, digamos, no va a llegar flujo sanguíneo adecuado al riñón. Hay problema, profe, por ahí. ¿De acuerdo? Pues entonces, ¿qué puedes pensar de arranque, profe? Alcalosis metabólica es sinónimo de ¿qué? Insuficiencia renal. Así, el ojo nomás. Insuficiencia renal. Entonces, profesor, perfecto. Pero cabe la posibilidad que tenga y cabe la posibilidad que no. Entonces, ¿qué pasaría, profe? Que en este caso calculo y veo que sí tiene insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Se debe a la ingesta. ¿De acuerdo? ¿De qué? De bicarbonato. Ahí está. Ingesta de bicarbonato generalmente. ¿De acuerdo? Otro lo conoce lo siguiente. El famoso síndrome de leche. ¿De acuerdo? Ahí está, el síndrome de leche. Pregunta. Si te dicen síndrome de leche, ¿a qué se debe? ¿Dónde aparece eso? En insuficiencia renal. Síndrome de leche. ¿Qué tipo de trastorno? Alcalosis metabólica. El síndrome de leche. ¿Ok? Pero ¿a qué se debe generalmente? A la ingesta de bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto. Chévere. Y esto viene a ser la PEPA. ¿Ok? Ingesta de bicarbonato de arranque, pues, ¿no? Alcalosis metabólica. Y esta alcalosis metabólica lo hemos explicado, pero al cansancio. ¿De acuerdo? Alcalosis metabólica, doctor. Entonces, eso se debe a la ingesta. ¿De acuerdo? Por eso, digamos, como se debe a la ingesta, por eso que como, ya pues, ustedes van a ingerir bicarbonato. Y es obvio que el bicarbonato, ¿cómo debe estar? Alto, pues, ¿no? Ahí está, alto. ¿De acuerdo? Nada más, alto. Perfecto, chévere, profesor. Muy bien. Ahora por acá. A ver, profe, ¿qué más? Mira. Entonces, si tiene, ya sabemos a qué. Pero, profe, ¿qué pasaría entonces si, digamos, mi paciente no tiene esa insuficiencia renal? Si no tiene, entonces, digamos, la pregunta a ustedes que van a hacer es lo siguiente. Si no tiene insuficiencia renal, entonces la pregunta es lo siguiente. ¿Existe? Profe, mi paciente existe, o sea, ¿presenta una hipovolemia? ¿Presenta? Entonces, que no presenta, que no tiene insuficiencia renal, la pregunta es, ¿existe una hipovolemia? Entonces, si la respuesta es sí, ¿qué va a pasar? ¿A qué se debe generalmente, profesor? Si la respuesta es sí, entonces toda hipovolemia, ¿qué te puede causar? En este caso, ¿qué te puede causar? 1, vómitos. ¿De acuerdo? Vómitos. Pregunta de examen. Los famosos vómitos. Aparte de vómitos, ¿de acuerdo? El consumo de diuréticos. Y estos diuréticos ya lo hemos visto, ¿verdad? Ahí está, los diuréticos. Entonces, autores, mira por acá. Los vómitos y el consumo de diuréticos, pregunta de examen, ¿dónde le encontramos? ¿En qué tipo de trastornos? Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Mira, pregunta de examen fue eso. Entonces, esto fue pregunta de ENAM, residentado y salud. Ahí está. Los famosos, profe, los vómitos. Entonces, como te digo, los valores no te van a dar, pero te mencionan la palabra clave. Vómitos y diuréticos. ¿Ok? Al igual que la acidosis metabólica, la palabra clave, ¿cuál era? En este caso, diarreas. ¿De acuerdo? Diarreas, acidosis metabólica. Profe, vómitos con diuréticos. Alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Alcalosis metabólica. Nada más. Profe, bacán. Entonces, si existe una hipovolemia, se debe eso. ¿Ok? A los vómitos y al consumo de diuréticos. Profe, ¿pero qué pasaría si no presenta una hipovolemia? Entonces, si es que no presenta, entonces, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe entonces, profesor? Allá se debe lo siguiente. Tú tienes que hacer la pregunta en este caso. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo está mi sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Cómo debe estar? Entonces, ¿a qué se debe generalmente? Es que no presenta, entonces hay un problemita a nivel de este sistema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mira, por lo tanto, ¿qué enfermedades, digamos, llega a alterar el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Hay dos enfermedades, chicos, que son importantísimas, fue pregunta de examen, ¿de acuerdo? Uno es el famoso ¿hiper qué? Hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Ahí está, tiroidismo, ¿ya? Pero obviamente primario. Ahí está, ¿de acuerdo? El famoso hipertiroidismo primario, ¿ya? Viene a ser una enfermedad en la cual altera el sistema renina, ¿de acuerdo? Y el otro, profe, ¿cuál viene a ser? Otro síndrome conocido como el famoso síndrome de Cushing. Ya, ahí está. El famoso síndrome de Cushing, profesor. Y el famoso síndrome de Cushing, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo conocemos? Lo conocemos como la cara de la luna llena. Ahí está.
la cara de luna llena. Son esos gorditos, ¿ya? Son esos gorditos, digamos, en el cual toda su cabecita es un redondito. Mira, toda la cabeza redondito, redondito, redondito. ¿De acuerdo? Ahí está, ojos achinados. Ahí está, ojos achinados. ¿Qué es lo que va a pasar? El cuello. ¿Qué es lo que va a pasar con ese cuello? Tiene el cuello de búfalo. Mira por acá. El cuello de búfalo. ¿De acuerdo? Ahí está. Toda esa cara redonda que es acá, viene a ser la cara de luna llena. ¿Ya? Por eso la cara de luna llena, o en este caso la cara redonda, es lo mismo. Eso es lo que te puede originar. ¿De acuerdo? Mira acá. Cuello de búfalo. Ya. La cara de luna llena. Hiperpigmentación también a nivel, en este caso, de la cara. Hiperpigmentación a nivel de la cara. ¿De acuerdo? A nivel de la cara, lo que digamos cuello, lo que digamos acá por acá brazos. ¿De acuerdo? Es característico eso. Eso lo van a ver más, chicos, ya en lo que digamos fisiopatología, pues, ¿no? Fisiopatología, lo van a ver mucho mejor todavía eso. ¿De acuerdo? En fisiopato lo van a ver en medicina interna y más adelante en lo que es clínica, pues, ¿no? Entonces, hasta ahí, chévere. Entonces, para acá, profe. Muy bien. Entonces, no olvidar, ¿de acuerdo? Dos enfermedades que alteran en este caso mi sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Ya sabemos cuál es. Entonces, profe, por acá, hipotiroidismo, ya, el hipertiroidismo primario. Y por acá, el famoso síndrome de Cushing. Ahí está, el síndrome de Cushing. Entonces, esos dos, digamos, se altera, chicos. ¿De acuerdo? Y esto fue, como te digo, pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, alcalosis metabólica, ¿qué vas a pensar? ¿Qué es lo que vas a pensar? Insuficiencia renal. Ahí está, insuficiencia renal. Si presenta, perfecto. ¿A qué se debe? De que el paciente estaba consumiendo, obviamente, bicarbonato. Pregunta de examen, síndrome de la leche, ¿dónde le encontramos? Alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta de examen, los famosos vómitos y diuréticos, ¿dónde le encontramos? Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Mira, el hipotiroidismo primario con el síndrome de Cushing, ¿dónde le encontramos? Alcalosis metabólica. ¿Ya? Entonces, todo lo que está por acá ha venido en pregunta de exámenes. Ya han venido, tengan cuidado con esto. Muy bien. Ahora, profe, el otro trastorno. Ahí está, mira. La famosa acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. ¿Qué pasa, profesor, cuando hablamos sobre una alcalosis respiratoria? Perdón, acidosis respiratoria. Entonces, a ver, vamos por acá. Entonces, cuando hablamos, profesor, una acidosis respiratoria. Entonces, nuevamente por acá. A ver, profe, vamos a calcular. ¿Cómo está mi pH? ¿De acuerdo? ¿Cómo está en este caso mi presión de CO2? Por este lado, profe, y por este lado, ¿cómo está en este caso mi bicarbonato? A ver, chicos, participen. ¿La pH cómo está? ¿Acidosis respiratoria? Bajo. Bajo. ¿Presión de CO2? Alto. Alto. ¿Bicarbonato? Alto. Alto. Bien, bien, bien. Muy bien. Entonces, chévere. Todos estos valores perfectos ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo sabemos. Ahora sí, profe, datos. Empezamos con los datos. ¿Qué pasa con los datos por acá? En la famosa acidosis respiratoria. ¿Qué debemos saber, profesor? Empezamos por acá. Acidosis respiratoria, lo que nosotros vamos, así tal cual, digamos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a trabajar, profesor, acá, ¿con quién es generalmente? Así, al igual que la acidosis metabólica, trabajamos con el ion GAP. ¿Sí o no? Alcalosis metabólica, trabajamos con ¿qué? Con el bicarbonato. Con el bicarbonato. Profesor, y acá, y en lo que es acidosis respiratoria, ¿con quién vamos a trabajar? Con el CO2. Ahí está. Nosotros vamos a trabajar generalmente con el CO2. ¿De acuerdo? Perfecto, profesor. Entonces, ¿qué pasa en este caso cuando se incrementa, en este caso, mi presión de CO2? ¿Qué es lo que puede causar, profesor, por acá? Cuando se ya a incrementar sobre todo eso. ¿Ya? Entonces se debe a dos cositas por acá. ¿De acuerdo? Entonces, ya está la presión de CO2. Perfecto. Ahora lo que tú vas a hallar acá es lo siguiente. Mira, siempre debe estar elevado. Ya sabes por qué. Porque está elevado. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Entonces, profe, esto además vamos a trabajar con su otro amiguito. También debe estar relacionado en este caso con el bicarbonato. ¿Ok? Entonces, profe, debe estar relacionado con el bicarbonato. Acá y por acá también bicarbonato. Entonces, profe, según el bicarbonato que hemos trabajado, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, este bicarbonato, sucede acá, chicos, dos cosas nada más por acá. Dos cosas. O mi bicarbonato está normal, por este lado, ¿ok? O mi bicarbonato en este caso, profe, está elevado. Con eso yo voy a trabajar, ¿ok? O está normal o está elevado el bicarbonato. ¿De acuerdo? Profe, si está normal entonces mi bicarbonato, pero sin embargo mi presión de CO2 está elevado, profe. ¿A qué se debe? ¿Qué tipo de pacientes estamos trabajando acá? Estamos trabajando con pacientes que son o que presentan enfermedades agudas, ¿ya? Acá presentan enfermedades, profe, que son enfermedades agudas. Nada más. Profe,
Si la presión de CO2 está elevado y además mi bicarbonato está elevado, ¿es malo? Claro que sí es malo. Porque eso, ¿de qué estamos hablando? De enfermedades que son enfermedades crónicas. Mira, enfermedades crónicas, profesor. Ahí está. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante estos valores. ¿De acuerdo? Cada trastorno indica siempre algo. ¿De acuerdo? Entonces no olvide, presión de CO2 elevado, profe. Pero el bicarbonato está normal. Ah, ya, indica en este caso enfermedad aguda. Pero si luego está elevado, ten cuidadito, porque la enfermedad que tiene el paciente es una enfermedad crónica. ¿Ok? Enfermedad crónica. Entonces, profe, ¿qué es lo que va a pasar entonces por acá? Entonces, si mi paciente, en ese caso, profe, mi paciente es un paciente, por ejemplo, agudo, ¿ok? Agudo, ¿qué es lo que va a pasar generalmente? Ya, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Es lo siguiente. Generalmente la presión de CO2 acá, la presión de CO2 vuela, está muy elevado. Acá es mayor de 60, mira. Cuando en este caso hablamos de un paciente agudo, presión de CO2 siempre está volando, ¿ya? Mayor siempre 60. Y esto entonces, ¿qué nos indica, profesor? Entonces, si está elevada su presión de CO2, ¿cuál viene a ser el tratamiento que yo puedo, digamos, darle paciente acá? Acá lo que tienes que dar a tu paciente, ¿cuál es el tratamiento acá? Caballero, debes enviarlo a ventilación mecánica. El paciente no puede respirar por sí solo. Caballero, hay que ayudarle, pues hay que ayudarle. Entonces vamos a ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Y esto viene a ser, digamos, mecánica. Ahí está, mecánica, ¿ya? Y esto viene a ser el tratamiento adecuado cuando el paciente es agudo. ¿Ya? Cuando el paciente en este caso es agudo. Profe, entonces, la clínica entonces que va, digamos, a destacar acá, ¿cuál viene a ser la clínica entonces? ¿Ya? Acá generalmente se trabaja con paciente agudo, ¿ya? Entonces, ventilación mecánica, no olvidar. Profe, la clínica entonces, ¿cuál sería acá? ¿Cuál sería? En este caso, mi paciente le cuesta respirar. Le cuesta respirar. Entonces, como a mi paciente le cuesta respirar, hay problemitas entonces a nivel de los alveolos, ¿verdad? Claro, es que, pues, claro que sí. Hay problemas a nivel de los alveolos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente no va a haber, digamos, un intercambio, digamos, de gases, pues no, o sea, la famosa hematosis. Hay un problema a nivel de los alveolos, profesor. Mi paciente no puede respirar. Por lo tanto, la clínica en la cual te va a llegar el paciente es una hipoventilación. Mira, tu paciente está con hipoventilación. Hipoventilación. ¿Ya? Pero ¿qué hipoventilación, profesor? Una hipoventilación alveolar. Alveolar, ¿ok? Entonces, hipoventilación alveolar, perfecto. Perfecto. Eso es la clínica que te va a llegar cuando hablamos sobre una acidosis respiratoria. ¿Ok? Acidosis respiratoria. Entonces, perfecto, profe, bacán, chévere. A eso debe, a eso debe. Existe, digamos, otros, digamos, datos adicionales por acá que también me llegan a preguntar. Por ejemplo, cuando hablamos sobre acidosis respiratoria, ¿de acuerdo? ¿A qué se debe, profesor, generalmente? Esto generalmente se debe, por ejemplo, a consumo también de fármacos. Pero en este caso, fármacos que ya no van a alterar, por ejemplo, digamos, la vía respiratoria, ¿ya? Como en este caso los salicilatos, ¿recuerdas o no? Acá no, acá, por ejemplo, otro tipo de fármaco que actúa generalmente a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Por ejemplo, fármacos, por ejemplo, por acá vamos a poner fármacos, mira, que actúa generalmente en el sistema nervioso central, ¿ya? Lo que hace es, obviamente, deprimir, ¿de acuerdo? Deprimir, se encarga de la depresión. Entonces, fármacos, por ejemplo, algunas personas que son ansiosas, otros sufren de depresión, generalmente vamos a aplicarle fármacos que va a actuar generalmente a este nivel, sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Cuando ustedes consumen eso generalmente, mira, en lo que es acidosis respiratoria, ¿qué fármaco, digamos, al consumir te va a producir esa acidosis respiratoria? Por ejemplo, los opiáceos. Ya, los opiáceos. Eso lo vamos a ver más en fármaco, opiáceos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más, profesor? ¿Qué son los opiáceos? Son las drogas, pues. Ya es como se juega la cocaína, así. ¿Ya? Opiáceos. ¿Qué más, profesor? También las benzodiazepinas. Las famosas benzodiazepinas. Esas benzodiazepinas, doctores, ¿de acuerdo? Es un grupito, es un grupito. Dentro de las benzodiazepinas está el fármaco que más usamos. ¿Ya? El famoso diazepam. Ahí está, mira. El famoso diazepam. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Diazepam. ¿Para qué lo utilizan ustedes diazepam? Para relajante muscular. ¿Para qué? Para que mi paciente obviamente pueda dormir. Está demasiado estresado, entonces hay que darle diazepam a mi paciente. ¿De acuerdo? Eso relaja sus musculitos y normal. ¿De acuerdo? Comienza, digamos, ahí la producción del sueño. Y el paciente obviamente puede dormir. ¿Ya? Benzodiazepinas, entonces no olvidar el diazepam. El diazepam generalmente lo utilizamos para eso. ¿De acuerdo? También, por ejemplo, aparte de eso, también, profesor, vamos a aplicar acá, digamos, los anestésicos. Ya, los anestésicos también, digamos, mira, los anestésicos también te llega a producir eso. Ya, acidosis respiratoria. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, mira, al consumir todos esos fármacos que estaba mencionando, que actúa generalmente a nivel del sistema nervioso central, ¿ok?
también te produce acidosis respiratoria. ¿Ya? Acidosis respiratoria. Perfecto, profesor. Y otro, por ejemplo, también digamos que llega a alterar eso, que te llega a formar, son las, digamos, alteraciones neuromusculares. Por acá, profe, también en este caso las famosas alteraciones neuromusculares. Ahí está. Alteraciones neuromusculares. También te da a producir. ¿Cómo qué, profesor, alteraciones? Por ejemplo, la famosa miastenia gravis. Mira, miastenia gravis. Ahí está. Ya, la miastenia gravis. Ahora, aparte de eso, otra enfermedad más que ataca generalmente al pulmón. Ahí está. ¿De acuerdo? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, LPOC. LPOC. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto, chicos. Entonces, perfecto. Nada más, entonces, esas cositas que estaba mencionando por acá alteran la acidosis respiratoria. Ya, alteran la acidosis respiratoria. Entonces, tengan cuidado con chicos, ¿ya? Entonces, los valores normales ya lo sabemos al cansancio. Ahí está. Perfecto, perfecto. Chévere. Luego por acá, profe. Entonces, va a depender mucho entonces de la presión de CO2. Debe estar elevado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos hablando por acá, profe, de mi bicarbonato. ¿Ok? Entonces, o está normal o está elevado. Si está normal, enfermedades agudas. Si está elevado, las enfermedades son más crónicas. Entonces, con mi paciente es agudo, la presión del CO2 está volando, mayor de 60. Por lo tanto, le envío a mi paciente a ventilación mecánica para que le ayuden a respirar. ¿Por qué ventilación mecánica? Porque ¿cómo te va a llegar la clínica en el paciente? Te va a llegar con hipoventilación alveolar. Hipoventilación alveolar. No puede respirar. Le corta que falla los alveolos. Entonces, perfecto. Aparte de eso, entonces, profesor, el consumo de fármacos que actúa generalmente al sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, acá, chévere. Entonces, ¿qué fármacos? Ya esto lo vamos a ver espectacular cuando lleven fármacos, el próximo ciclo. Ya ahí se explica genial estos fármacos, ya, que actúa generalmente sistema nervioso central. Acá por lo menos son 2 días de clase bien explicadito por acá. Entonces, por acá, epiáceos, los opiáceos, por acá, profe, las benzodiazepinas, como por ejemplo el diazepam, y los anestésicos. Ya los anestésicos generalmente locales, ya actúa generalmente y eso es lo que te va a producir una acidosis respiratoria. Y además, profe, alteraciones neuromusculares también, ya, por ejemplo la miastenia gravis y el famoso EPOC. Ya, eso es lo que actúa generalmente en acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Entonces, chicos, perfecto. Dime. Disculpe una pregunta. Si es acidosis respiratoria, los valores de bicarbonato no pueden estar normales, tendrían que ser elevados. Entonces, el paciente tendría solamente enfermedades crónicas. Exactamente. Ajá. Enfermedades crónicas nada más. Por eso, acá, ustedes, digamos acá, cuando ustedes calculen valores y te llega el paciente, ustedes generalmente no van a encontrar, digamos acá, los valores normales. Perdón, los valores elevados de bicarbonato. Entonces, los valores de bicarbonato ustedes ya lo saben, ¿verdad? Bicarbonato bicarbonato 24, 22 a 26. ¿De acuerdo? La teoría le dijo lo siguiente, ¿verdad? Mayores a eso, bacán. Hablamos de una acidosis respiratoria. Pero generalmente tu paciente te va a llegar con estos valores de 22 a 26. Por eso, entonces, ¿cómo va a estar acá? Normal. Pero sin embargo, va a haber una alteración a nivel de la presión de CO2. En este caso va a estar elevado. Por lo tanto, entonces, ¿de qué estamos hablando? Enfermedades agudas. ¿De acuerdo? Si tú calcules en este caso que tu bicarbonato está elevado, entonces, perfecto. Y tú, digamos, observas en la clínica al paciente. Físicamente tú lo ves a tu paciente que está pero demasiado mal, tiene problemas a nivel riñón, entonces ahí, digamos, te va a salir otros valores. Pero generalmente te viene en este caso pacientes con enfermedades agudas, o sea, con bicarbonato normal. Ya, con bicarbonato normal. Eso es lo que generalmente te llega, digamos, a los hospitales. ¿Ya? O sea, disculpe, o sea, normal si los valores de bicarbonato son normales, pero la CO2 está elevado, igual va a ser acidosis respiratoria. Ajá, exactamente, igualito, acidosis respiratoria. ¿Sí? Sí, Ok, muy bien. Entonces, chévere por ahí. Va acá, acidosis respiratoria, entonces no olvida. O está normal o elevado, pero igual acidosis respiratoria. Ahora sí. Entonces, va acá, profe. Ese sería en este caso acidosis respiratoria. Luego nos vamos por acá. Ahí está. Entonces, y esa famosa alcalosis respiratoria, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos por acá. Nuevamente hay que practicar. ¿Cómo está su pH? ¿Cómo está la presión de CO2? ¿Y cómo está mi bicarbonato? Entonces, a ver, practiquen. Presión pH, ¿cómo está? elevado. Elevado, ¿verdad? ¿Cómo está la presión de CO2? ¿Cómo está? Elevado. No, perdón, bajo. Bajo, no te emociones. Acá, bicarbonato, ¿cómo está?
Bajo. Bajo, bien ahí. No recordar, ya, recordar o opuesto. Bajo. Muy bien. Entonces, ahora sí, comenzamos con los datos. Profe, de esta alcalosis respiratoria, ¿qué es lo que te pregunta? Estos doctores te dicen a ti, mira, aquí cabe una pregunta. La pregunta es lo siguiente: ¿qué trastorno ácido vaso, ácido base, perdón, es el más frecuente? Ahí está, mira, ahí te cabe una pregunta. ¿Cuál es el más frecuente, profesor? Allá. El más frecuente justamente es este trastorno. El más frecuente, profesor. El más frecuente. ¿Por qué es el más frecuente? Entonces, no olvides, el más frecuente, alcalosis respiratoria. El más mortal, el que te mata, que es acidosis metabólica, el que más te mata. ¿De acuerdo? El más frecuente, ahí está, alcalosis respiratoria. ¿Por qué, profesor, es el más frecuente generalmente esto? ¿A qué generalmente se debe? Mira, entonces, chequea entonces los datos, entonces, profesor. Entonces mi presión de CO2 está bajo, mi bicarbonato está bajo, ¿de acuerdo? Entonces, como es el más frecuente, ya la clínica, profe, ¿cómo te va a llegar la clínica en este caso? ¿Cómo en este caso, profe, te va a llegar la clínica? Ya, pues la clínica te va a llegar, tu paciente te va a llegar, pero hiperventilando, ya, hiperventilación, ya, mira, una hiperventilación alveolar. Y eso justamente a nosotros nos ha ocurrido. No sé, vamos a imaginar, chicos, por ejemplo, ustedes acá salen, por ejemplo, 7 de la mañana de su casita a manejar bicicletas con sus compañeros, por ejemplo. Maneja bicicleta a una velocidad pero espectacular, ¿de acuerdo? De acá, por ejemplo, hasta, no sé, de acá hasta Piura, por ejemplo, manejar una bicicleta ahí todo, unas 3 4 5 6 horas manejando, ¿de acuerdo? Regresan a Chiclayo, ¿de acuerdo? Llegan pero hasta las patas, llegan pero demasiado cansados, le falta oxigenación, siente que ya se muere. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar por ahí? O sea, ¿qué está haciendo tu organismo? Está hiperventilando, hiperventilando. Y le digo una pequeña anécdota que me pasó a mí, por ejemplo, yo estaba, digamos, haciendo mis cosas, ya justamente en esa época de la pandemia, salí con mi mascarilla, ya salí con mi mascarilla todo acá, salí a manejar bicicleta, ya, pero la mascarilla estaba puesta, ya, y pucha, estaba manejando 1 hora manejando bicicleta, llegué a mi casa, llegué pero hasta las patas, llegué que me faltaba de respiración. Y después de eso comencé a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar. Pensé que ya salía todo mis órganos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba por ahí? Eso de nosotros es lo que no podemos hacer. Si nosotros queremos hacer ejercicios, ¿ok? Siempre debe estar descubierto lo que es en este caso, digamos, la parte de la vía respiratoria, pues, nariz, boca. Debe estar descubierto. Pero yo estaba con mascarilla, ¿ya? Yo estaba con mascarilla, así que lo que hice, bueno, provocar ese evento, pues no, el vómito, el vómito, el vómito. Entonces, cuando uno hace eso, cuando uno hace ejercicios, ¿de acuerdo? Es el más frecuente. Cuando uno, por ejemplo, va a la altura, cuando va, por ejemplo, a la parte sierra, igualito, ¿sí no? Vas a la parte sierra, sientes que te falta la oxigenación, ¿de acuerdo? Y comienzas a hiperventilar, a hiperventilar. Ya, por eso digamos que este pequeño trastorno es el más frecuente, pues no, es el más frecuente, es la que a vía diaria generalmente se ve, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a pasar generalmente. Entonces, profesor, ¿ya qué se debe entonces? Ya, pues entonces, ¿a qué se debe? Se debe a la, en este caso, el paciente que presenta una hiperventilación máxima voluntaria. Por acá, profe, una hiperventilación, ¿de acuerdo? Máxima, ¿de acuerdo? Máxima, ¿qué? En este caso, máxima o voluntaria, pues no, máxima o voluntaria. ¿Por qué voluntaria? Porque uno propio lo provoca, pues no, voluntaria, ¿de acuerdo? Y esto obviamente, como te digo, es el más frecuente, ya es el más frecuente. Profe, aparte de eso, también por ejemplo que te produce también, digamos, una alcalosis respiratoria, ¿ya? Ya, entonces no olvídame, esto que está por acá, vamos a poner por acá, ejercicios, ya, para que te acuerdes, ahí está, no olvidar, hiperventilación mecánica máxima o voluntaria, ustedes lo ejecutan, ustedes son los que provocan eso, ya, mediante el ejercicio, Entonces, profe, por acá, estimulación, en este caso también el control, mira por acá, estimulación, ¿de acuerdo? ¿De qué? Del control, ya. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, cuando ustedes presentan o están, por ejemplo, ansiosos, están con demasiada ansiedad. Entonces, cuando está con ansiedad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, ¿cuándo se activa esto? Por ejemplo, vamos a imaginar, cuando te asalta un celular, cuando te asaltan, cuando te roban, por ejemplo, tu iPhone, no te roban tu iPhone, te ha costado todo tu día ahorrar, te compras, ¿ok? Al siguiente día te lo roban. Oh, por Dios, te lo roban, hoy te has gastado como 10.000 soles ahí en ese celular, en ese bendito celular, te roba, va detrás del choro, por favor, devuélvame, me ha costado caro. Fuera, ¿qué he dicho? Fuera de acá. De un puñetazo todavía te meten por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, justamente ahí en ese evento, en la ansiedad, a momentos, digamos, que le sucede ese evento, le roba, ¿verdad? Entonces se produce, digamos, esa
digamos, ese evento, alcalosis también respiratoria, porque también está hiperventilando, ¿de acuerdo? Están demasiado agitados, ya, también digamos, se llega a activar ese evento, alcalosis respiratoria, ¿de acuerdo? La ansiedad también genera alcalosis respiratoria, ¿de acuerdo? Y otro profesor también por acá, en este caso, ¿de acuerdo? Viene a ser la estimulación también por acá, estimulación, pero una estimulación periférica. Ahí está, estimulación periférica. Profe, cuando hablamos sobre estimulación periférica, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la hipoxia. Ya ahí está. Y esta hipoxia, como les dije, es cuando ustedes van a la parte sierra. ¿De acuerdo? Cuando uno viaja, profe, entonces a la sierra, a la parte sierra, Cajamarca, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces se activa generalmente también este sistema, alcalosis respiratoria, ¿de acuerdo? Siente que te falta de respiración, no puedes respirar, ¿de acuerdo? No en todos, obviamente no choca, ¿no? No todos, ¿ya? A mí, por ejemplo, sí, por ejemplo, cuando fui a visitar, por ejemplo, primera Cajamarca, siento que faltaba respiración. Salí del bus como que, oh por Dios, qué rico oxígeno, pero a la vez me faltaba también oxigenación. Entonces ahí no me ha pasado unos minutos y como que ya el mismo organismo ya se adaptaba a eso, ya se adaptaba y normal, pues, ¿no? Entonces ahí generalmente, cuando hay una hipoxemia, también lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, entonces la hipoxemia, la ansiedad, la hiperventilación, ¿de qué estamos hablando, chicos? De una alcalosis, ¿qué? Alcalosis respiratoria, ¿ok? Alcalosis respiratoria. Entonces, no olviden por acá. Entonces, trastorno más frecuente, ya sabemos qué lo es, ya sabemos cuál es, alcalosis respiratoria. Entonces acá está elevado, está bajo lo que es la CO2 y está bajo lo que es bicarbonato. Entonces el paciente ya con hiperventilación. Hiperventilación entonces es sinónimo de ¿qué? De ejercicios. Hacen ejercicios, usted está haciendo ese evento, hiperventilando. Por lo tanto es el más frecuente. Entonces la ansiedad también, digamos, te llega a provocar ese trastorno, ¿ok? Y la hipoxemia, profe, también te llega, digamos, a provocar eso. Entonces, chicos, hasta acá entonces perfecto. Hasta acá entonces, doctores, hemos acabado lo que es, digamos, la teoría. Y para reforzar más la teoría, ahora sí, vamos a las preguntas. A ver, como ustedes, digamos, practican. Ya, chicos, vamos a practicar por acá. A ver, ahí está. Pregunta en de salud. Chequé, encima del año 2016. Ahí está. Empezamos a leer. Mujer de 45 años de edad con sepsis a punto de partida gastrointestinal. Se tienen los siguientes resultados. Te dan en este caso el pH, te dan la presión de oxígeno, te dan la presión de CO2, te dan el bicarbonato, te dan el sodio, te dan el cloro. Pregunta, ¿el diagnóstico gasométrico es? Vamos, a ver, al ojo. Profe, pH, ¿cómo está? ¿Está bajo o está alto? A ver, chicos, participen. ¿Cómo está el pH? ¿Cómo está? Bajo, ¿verdad? Bajo. Profe, presión de CO2, ¿cómo está? Mira, 32. ¿Cómo está? Bajo, está bajo. Profe, mi bicarbonato, ¿cómo está mi bicarbonato? Bajo. Oh, por Dios, ya, hasta ahí suficiente. Ahora dime la clínica. Bajo. Dime, claro, está bajo. Ahora sí, dime la clínica. ¿Qué tiene el paciente? Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Perfecto. Entonces mi diagnóstico, profe, es acidosis metabólica. Hasta ahí ya tenemos el 50% en la clave. Ahora te dice, profe, con anion gap. Ahora tú en tu cabecita, tú ya sabes, anion gap, ¿para qué solamente, en qué trastorno solamente encontramos? Justamente eso, ¿verdad? Acidosis metabólica. Entonces la pregunta está ok. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, bacán, como la pregunta está ok y coincide justamente con eso, entonces vamos a calcular el anion gap. Y el anion gap, la formulita es lo siguiente. ¿Recuerdas o no? Sodio menos bicarbonato más el cloro. Ahora si tú mueres, sodio, ¿cuánto es? A ver, sodio, ¿cuánto es ahí? Ahí está, 128, no hice por ahí. Menos bicarbonato, ¿cuánto es? 10. Más el cloro, ¿cuánto es el cloro? 96. Suma, ¿cuánto sería por acá? 106. Por acá, 128. Réstame, ¿cuánto es? 2, 1. A ver, perdón. 22. Oh, por Dios, 22. ¿Cómo está el anion gap? Sabemos que valores normales es 10 más menos 2. Está elevado, ¿verdad? Anion gap, profe, elevado. Entonces, hasta ahí ya tienes el 60% de tu clave. Muy bien. Luego, te dice lo siguiente. ¿Está compensado o descompensado? No, vamos al pH. ¿Cómo está tu pH? 7.26. ¿Cómo está?
Desco- Descompensado. Descompensado. Claro, ¿verdad? Descompensado. Por lo tanto, doctores, ¿cuál sería la clave? Paciente con acidosis metabólica con anión GAP elevado y además descompensado. Ahí está, mira. ¿Te dan cuenta, no? Facilito, ¿de acuerdo? Y esa fue la pregunta en NAM, mira, en NAM es Salud, año 2016. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, muy bien. Sigamos por acá. Siguiente, Salud 2015. Perfecto. Chequea, mira, gestante con vómitos. Oh, por Dios, vómitos. Mira, vómitos. Entonces, acude a emergencia y solicita el AGA. Y en el AGA sale todo tu valor que está por acá. Pero ya, mira, ¿cuál es el trastorno? Todavía te dice. Y te mencionan la palabra clave, vómitos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué te dije? ¿Dónde se da generalmente los vómitos? Y también al consumo de diurético también se debe, ¿verdad? Alcalosis metabólica. Claro, de arranque, alcalosis metabólica, sin necesidad de calcular todo eso. Vamos por acá nada más. Ahí está. La respuesta, profesor, alcalosis metabólica. Chévere. Siguiente. Varones 60 años hipertenso con tratamiento de diuréticos. Ya pues. Ya pues. Respuesta. Mira. ¿Amenaza respiratoria? ¿Estás segura? ¿Estás seguro? Recontra segura. Ah, Te dije, mira, vómitos con diuréticos están en el mismo grupo. Por lo tanto, es una. Mira, ahí está la anterior, chequea. Ahí está. Vómitos. Y los vómitos más los. Alcalosis metabólica. Claro, ¿verdad? Alcalosis metabólica. Por eso, estas palabras clave son pero importantísimos. Mira, y ahí, mira, como te das cuenta, no te da nada. No te da nada, ¿verdad? No te da ni un solo valor. Por eso te dije, a eso nos referimos. Ni un solo valor te van a dar, pero te van a dar la palabra clave. Tratamiento con diurético, te dice, ah, ya, perfecto, el profe. Entonces estamos hablando de una alcalosis en este caso, pero metabólica. Ahí está. Alcalosis metabólica era la respuesta. ¿De acuerdo? A ver, profe, sigamos. Varón de 58 años que viaja a Machu Picchu. Oh, por Dios. Viaja a Machu Picchu, ya, presentando cefalea intensa, náuseas, vómitos y sensación de falta de aire. Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? Alcalosis respiratoria. Por eso te das cuenta. Viaja a Machu Picchu. Y tú sabes que Machu Picchu obviamente es la parte sierra. Y la parte sierra, por lo tanto, es obvio que te va a causar una hipoxemia. Y esa hipoxemia es, claro, ¿verdad? Y esa hipoxemia es característico de ¿qué? Alcalosis respiratoria. Ahí está, mira. ¿Te das cuenta? No. Facilito. A ver, sigan por acá. 5. ¿Qué alteraciones ácido-base se producen en los vómitos? Es frecuente. Mira, en NAN 2012. Vamos, vómitos. ¿Qué alteraciones ácido-base se producen en los vómitos frecuentemente? Claro, ¿verdad? Alcalosis, ¿qué? Metabólica. Alcalosis metabólica. Entonces, profe, acá tenemos alcalosis metabólica, alcalosis metabólica. Aguanta, pero me dice normoclorémica, hipoclorémica. Normoclorémica, hipoclorémica. Entonces, ¿a qué se debe generalmente eso, profesor? ¿A qué se debe? ¿Qué van a marcar ahí? En el caso, mira, me dice en este caso alcalosis metabólica. Pero tú sabes que toda alcalosis metabólica, ya lo sabemos. Ya sabemos cómo está su pH, sabemos cómo está su presión de CO2 y sabemos cómo está su bicarbonato. Lo que es el ácido, digamos, el bicarbonato. Ahora, alcalosis sabemos entonces que está elevado. Metabólica y igual, por lo tanto, todo está elevado. Ya pues, entonces, bicarbonato estaban por acá, ¿verdad? Bicarbonato estaban por acá. Entonces, profe, ¿qué es lo que va a pasar entonces con ese bicarbonato que está por acá? Y te dije que ese bicarbonato entonces va a trabajar ¿con quién? Va a trabajar con el cloro. Va a trabajar con el cloro. Pero el cloro yo te mencioné en la acidosis metabólica, no en la alcalosis metabólica. ¿Recuerdas o no? En la acidosis, profe, en la acidosis metabólica, claro, nosotros trabajamos en este caso con el bicarbonato. El bicarbonato estaba bajo, sin embargo el cloro está elevado. Por lo tanto, ¿cómo va a estar el cloro acá? Obviamente, ¿cómo está? Normal, pues, normal. ¿De acuerdo? Normal. ¿Ya? Eso es lo que ya pasa generalmente acá. Entonces, profesor, ¿cómo va a estar? Normoclorémica. Normoclorémica. ¿Ya? Nada más, chicos. Eso es lo que va a pasar. Eso es solamente lo que va a pasar. Normoclorémica. ¿Ya? Entonces, ese dato que está por acá creo que faltó mencionar, ¿no? Entonces, ahí pónganlo por ahí. En lo que es, digamos, los vómitos, ¿de acuerdo? En la alcalosis, ¿cómo está en este caso tu cloro? Normal. Cloro normal.
¿Ya, chicos? Por ahí ponen ese dato que está por ahí. Ahora vamos por acá. 6. Pregunta, ¿cuál es el perfil de sangre arterial observado en una acidosis respiratoria? Ya pues, vamos, al ojo. ¿Cómo sería? Acidosis respiratoria. A ver, profe, ¿cómo está mi pH? ¿Cómo está la presión de CO2? ¿Y cómo está mi bicarbonato? Ahora sí. Acidosis respiratoria, chicos, ¿cómo sería? ¿Cómo está el pH? Bajo, ¿verdad? pH bajo. Respiratoria o opuesto. Allá, todo está elevado, profe. Entonces ya pues, pH entonces, profesor, ¿qué sería? pH en este caso disminuido. Por acá, pH disminuido, pH disminuido. El CO2 está elevado, profesor. Ahí está. El CO2 está elevado y bicarbonato está elevado. Ahí está, bicarbonato elevado. Respuesta entonces, dedito. Respuesta, dedito. Bien ahí. Siguiente. Ahí no hay. Entonces, chicos, ahí terminamos. ¿Qué tal? Interesante, ¿no?